un excelente momento para exponer nuestro trabajo como jóvenes investigadores. Y bueno, les quiero platicar un poquito de mi quehacer dentro del instituto. Primero me presento, soy licenciado en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudié la maestría y el doctorado en Ciencias Biológicas en el antiguo CIECO, ahora IES, de Hernán Campos Morelia. Y desde junio del 2015 soy asociado C, me incorporé en el programa SIGA. Pertenezco como nivel C en el Sistema Nacional de Investigadores. Mi línea de investigación es la bioquímica de suelos naturales y manejados y la materia orgánica del suelo. Y a partir de enero del 2016 tuve la fortuna y el apoyo para formar el laboratorio de biogeoquímica, un laboratorio nuevo el cual no estaba contemplado en el Instituto de Geología y que se incorporó también al Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía. A la fecha, pues hemos establecido colaboración internacional, principalmente con gente de España. Hemos formado 6 estudiantes de servicio social, 5 estudiantes de licenciatura, un estudiante de maestría. Hemos tenido proyectos financiados, damos servicio y capacitación tanto técnica como académica a diferentes colegas. Pues bueno, les quiero platicar. De manera general, todo lo que ocurre en el planeta se da con base en transferencia de materia y energía entre almacenes a través de flujos. Cuando estos flujos están regulados por los seres vivos, entonces estas transformaciones y transferencias de materia y energía les podemos llamar biogeoquímica. Y una de las expresiones más claras de la biogeoquímica es la vida misma. Cada vez que los seres vivos toman, acumulan, transforman y posteriormente mueven entre almacenes los elementos químicos, estamos hablando de ciclos biogeoquímicos. Y como todos los seres vivos estamos hechos cuando menos de carbono y algunos otros elementos, todos nuestros restos cuando pasan a la siguiente etapa, entonces van a dejar una huella química de qué fue lo que pasó y qué es lo que hacíamos durante la vida, y esto va a regular las grandes transformaciones a nivel geosférico. Es decir, lo que hagamos en vida tiene una repercusión posterior a esta y sería nuestro legado químico al planeta. En el caso de las plantas, cuando las plantas sintetizan, distribuyen, almacenan y posteriormente regresan los compuestos orgánicos, entonces van a definir la materia orgánica que va a llegar al suelo, que va a ser causa y consecuencia de múltiples procesos ecológicos. ¿Qué le pasa a las moléculas orgánicas en el suelo? Pues estas se pueden preservar, descomponer o estabilizar. Si se preservan, quiere decir que no les pasa absolutamente nada, es decir, se les pone pausa y tal como llegaron, así se quedan. Esto se puede dar en condiciones ambientales donde se restringe la actividad biológica, como es condiciones de saturación, más bien de disminución de oxígeno o restricción por temperatura. Es decir, jugamos a las estatuas de marfil y se quedan así. Si se descompone, quiere decir que entonces van a empezar a sufrir una serie de transformaciones graduales, tanto físicas como químicas, donde vamos a llegar desde las moléculas orgánicas tal como las sintetizaron los seres vivos hasta sus elementos fundamentales, que son los iones, es decir, perder ese carácter orgánico y regresar los elementos en una forma elemental al sistema nuevamente, o se pueden estabilizar, es decir, que en el camino de la descomposición, de esa transformación gradual, haya procesos que restrinjan que los organismos adquieran la materia y la energía contenida en las moléculas orgánicas y por lo tanto estas puedan preservarse durante cientos o miles o incluso millones de años. Entonces, que la materia orgánica esté fluyendo en los sistemas o se preserve no solamente tiene que ver con la composición química de esta, tiene que ver con la restricción que tienen otros organismos para hacer uso de la materia y energía que está contenida en ella, y por lo tanto, entonces, la preservación de la materia orgánica es resultado de la regulación biológica, y por lo tanto lo que vamos a ver es que la materia orgánica del suelo no solamente es un atributo pedológico, sino es un atributo ecológico, es decir, es una propiedad emergente de los sistemas. Hay múltiples procesos que nos van a explicar cómo la materia orgánica y por qué la materia orgánica está restringida para su descomposición por los seres vivos. Y tiene que ver, más bien, y estos hacen que el tiempo de residencia, es decir, la permanencia de este en los suelos antes de que se vuelva CO2 y regrese al siguiente almacén más estable, que es la atmósfera de carbono,
se mantenga. Por ejemplo, en el almacén más inmediato tiene que ver básicamente sus rasgos químicos, pero si nosotros nos vamos hacia condicionantes que hacen que la materia orgánica dure muchísimo más tiempo, se vuelve mucho más complejo. Es decir, es el acoplamiento entre la composición química, la restricción a los microorganismos para su utilización a través de la restricción física por la interacción con los materiales minerales de los suelos. Entonces, el estudio de la materia orgánica se puede abordar no solo desde su cantidad, es decir, no se trata nada más de saber cuánto hay, sino también su composición, cuál es el acoplamiento con el metabolismo microbiano que va a hacer uso de él y su interacción con los componentes minerales. Con lo cual, todo esto favorece o restringe la transferencia y transformación de materia y energía. Esta es una aproximación teórica, aunque pareciera un poco obvia, pero que realmente se ha ido desarrollando en los últimos 10 años en el estudio de la materia orgánica, no viéndola solamente como una propiedad estática a partir de procesos muy restringidos, casi casualísticos, sobre la composición química. Entonces les quiero mostrar algunos ejemplos de lo que hemos hecho en este tiempo. Por ejemplo, les decía que lo que hagan los organismos en vida va a modificar lo que pasa con las moléculas a posteriori. Nosotros comparamos dos especies de encinos, la misma especie, más bien especies muy cercanas, coexistiendo en el mismo sitio. No esperaríamos grandes cambios en su composición química y por lo tanto las repercusiones que tuvieran hacia los sistemas ecológicos tampoco fuera mucho. Nosotros hicimos resonancia magnética nuclear de carbono 13 para una especie que es Quercus castanea y para otra especie que es Quercus desertícola, y encontramos que realmente los espectros nos muestran grandes similitudes en su composición química, pero hay unas pequeñas diferencias, como por ejemplo en la proporción de compuestos que están relacionados con taninos condensados contra taninos hidrosolubles, que si se dan cuenta, esas pequeñas variaciones van a determinar qué va a pasar con este material durante su descomposición. Acompañado de la caracterización química, nosotros hacemos caracterizaciones térmicas. ¿Por qué nos interesa ver el comportamiento térmico de los compuestos orgánicos? Porque es un análogo de la energía que se requiere por parte de los microorganismos para poder hacer uso de esas moléculas. Es decir, si las moléculas son resistentes térmicamente a la oxidación térmica, entonces van a ser también resistentes a la oxidación biológica. Entonces nosotros utilizamos análogos térmicos con metabólicos. Y entonces, a partir de la calorimetría diferencial de barrido, nosotros hacemos termogramas y vemos que en esta región, que es donde está relacionado con la mayor proporción de compuestos térmicamente más estables, es decir, se consumen a una mayor temperatura, la abundancia y la proporción de compuestos es mayor en esta especie que en esta. Es decir, hay algunas moléculas químicas que son un poco diferentes, que se ha reportado que son más estables, pero térmicamente también son más estables. Cuando nosotros observamos qué pasa con las hojas cuando se depositan sobre el suelo y se lleva a cabo su proceso de descomposición, vemos que de manera general estas pequeñas proporciones se modifican en el material descompuesto hacia condiciones completamente distintas. Es decir, la composición química inicial del material empieza a dirigir un proceso que es matizado por cómo los microorganismos van a hacer uso y con base en su eficiencia metabólica van a ir modificando estos compuestos. Nosotros esperaríamos que conforme, porque así es lo que se había observado, que conforme el proceso de descomposición avance, el material cada vez se vuelva más estable, es decir, que lo que vaya quedando después de hacer uso de él vaya siendo lo más duro y más difícil de comer. Sin embargo, si nosotros observamos la línea punteada, que es después de 270 días de descomposición, nosotros tenemos un enriquecimiento de moléculas que se queman a menor temperatura. Eso significaría entonces que el material se está volviendo cada vez más descomponible conforme avanza la descomposición.
Y esto no tiene que ver con su composición química, tiene que ver también mucho con su estructura a nivel molecular. Es decir, durante el proceso de descomposición, primero lo que tiene que ocurrir es la despolimerización, es decir, la reducción estructural de las moléculas, las cuales, al ser cada vez más pequeñas, son térmicamente menos estables y por lo tanto nosotros tendríamos un rejuvenecimiento del material, lo cual no sería explicado por su composición química como tal, sino más bien por su estructura molecular. Si nosotros observamos qué hacen los microorganismos con estas moléculas, en este caso es un experimento de cruza, donde tenemos el material descomponiéndose en su propio sitio y después haciendo mezclas. Nosotros esperaríamos que mientras más baja sea la barra, quiere decir que los microorganismos les cuesta menos trabajo descomponer ese material. Y se dan cuenta, en el caso de las barras blancas, cuando se descompone en su sitio, todo es menor. Es decir, la especie que generaba moléculas menos estables, tanto térmica como químicamente, se descomponen más fácil, y los que la pasan peor, es decir, que inyectan más energía, son aquellos microorganismos que están asociados a la producción de moléculas más estables. Pero si nosotros observamos cuando hacemos las cruzas, esto no solamente está explicado por la composición química, sino también por el sitio donde se descomponen. Es decir, los microorganismos están expuestos históricamente a una cierta composición química, lo cual en condiciones de excesivo estrés puede generar que haya una especialización metabólica la cual sea irreversible. Pero en condiciones nada más de mayor diversidad, esta les va a dar un atributo funcional mucho mayor. Esto es importante reconocerlo porque